Buenas tardes, muchas gracias de nuevo. No puedo pasar este momento, como le comentaba a Santiago, que todo el equipo de la Secretaría Digital de Ambiente, como lo veíamos, está conectado. Karen Blanco, Rafael Chaparro, Edison, nuestro modelador, están todos pendientes y que están prestos ante cualquier duda de este ejercicio que se ha realizado, que Jonathan Ramírez hizo en su momento. Y cada vez más vemos que Nelson Peñalosa, que me faltaba también. Tenemos, cuando vi la presentación que cordialmente el doctor Liosha nos presenta, se da uno cuenta que la oportunidad de mejora está y que alinear nuestros esfuerzos están. Probablemente van a ver aquí parte de lo que ya presentó, porque la metodología es la misma, con varios errores, pero digamos es el primer acercamiento que quiero que entiendan qué es lo que hicimos, que tenemos algo, que queremos hacer más y pues vamos con este tema. Eh, este trabajo pues tiene las variables que se requieren para este modelo matemático. Lo primero que se hizo, empezamos con el cálculo de las emisiones y desagregamos el inventario de emisiones. Con nuestros modelos espaciales logramos tener ya la georreferenciación de las actividades y la distribución en las jornadas de trabajo. Como lo mencionaba, en las horas de la mañana tenemos una actividad específica que es construcción. Tenemos un dominio de las grillas que hicimos o que modelamos nosotros, que es un kilómetro a kilómetro, que es equivalente a un cuadrante de 3026. Igual, esta es información que ya todos conocen, la han manejado, creo que no me voy a detener en este punto, pero es acercarnos a todo este tipo de variables, los factores de emisión, los tiempos de operación, la carga respecto a la potencia nominal, como lo explicaba mejor el doctor Aliocha, y la potencia nominal como tal. En la metodología para la estimación de emisiones, tenemos las variables importantes, el modelo matemático, el factor de emisión en galones, potencia en hora, y ahí es donde tenemos un poco de la mayor incertidumbre que presentamos. Entonces, el año modelo de fabricación es un tema bien complejo, la obtención de esta información. Lo vuelvo a recordar, nuestra flota maneja 1964, probablemente los que tienen placa todavía para sacar esa información, pero con la alivio que hacia el 2000 ya tenemos más registros, tenemos más información, un poco menos incierta. Igual que en la potencia del motor y los estándares de emisión, que aquí los tomamos de la manera como nos la entrega la EPA, o como la tenemos en mano, quizás sin tanto análisis como lo presentamos anteriormente, y el consumo de combustible que también nos lo da el operador mismo. Los factores de emisión lo tenemos en el tiempo de uso de la maquinaria, que están en el registro, que deberían ser más automáticos, deberían tener una operación con la tecnología que mencionábamos, tipo GPS o orómetros o algún tipo de lectores más efectivos. Y la información de la potencia de los motores con las características que tenemos en las fichas y que se reposan en el registro distrital de los vehículos. Y el factor de carga que viene de allí, que es la operación misma de la maquinaria. Tuvimos la metodología de la estimación, se obtienen las variables que ya mencionaba. Quizás tengamos nosotros un error aquí, que lo veía hace un momento y lo queremos resaltar, que nosotros lo tomamos como un índice de eficiencia de combustible para los motores de combustión interna. Probablemente el error es más de frenado que como lo explicaba anteriormente, y esa es una variable de error. Aquí tenemos ya una corrección, una tarea para hacer con esta nueva versión. Cuando identificamos las variables, empezamos la caracterización, tenemos la potencia, como lo mencionaba antes, empezamos a hacer el cruce de las variables, que es otra de las tareas más complejas que llegamos ahí, para saber estos estándares de emisión. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué le podemos dar con la información de las variables? ¿Qué factor llegamos a tener? Entonces, bajo esta metodología de la EPA tenemos los hidrocarburos, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el material particulado, correlacionado con el tipo de actividad que se presenta. Diferente con esta que tenemos ya es el consumo del combustible y la operación y la eficiencia, la calidad del combustible que tendríamos con estas otras variables. Entonces, en esta selección de emisiones tendremos la identificación de la variable con el consumo del combustible, como lo mencionaba, y
la calidad del combustible. Bogotá llegó en un momento a tener combustible de 4.500 partes por millón de azufre. Con este tema del uso, aquí el combustible se discriminó por ciudades. Entonces, Bogotá cuando hace una reingeniería, hace una solicitud a Ecopetrol y se le dice, yo necesito crudo de mejor calidad, y a Bogotá empezó a llegar un combustible de mejor calidad y fue un reto. Llegamos a 50, llegamos a 30 y estamos todavía en el trámite de seguir desulfurizando, sacándole este azufre, y estamos mejorando en Bogotá. Ahora, no hay que perder de vista que, repito, que estas máquinas no son de Bogotá como tal, son importaciones de tránsito, vienen, se usan por un tiempo y salen las maquinarias. O sea, aquí tenemos otra variable, una incertidumbre y una variable diferente. Empezamos a trabajar con las ecuaciones de la EPA, ecuaciones que nos dan como resultado el factor de emisión de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Pues como lo manejamos nosotros, la eficiencia de combustible, lo teníamos un valor. ¿Por qué? Porque es el que se consultó con los consultores, con los operadores, y se tomó el valor de 0.37627 gramos horsepower hora, que es un contenido de azufre que, como lo mencionaba hace un momento, logramos tener en esta operación de este valor. No es el que estamos empleando realmente, pero logramos tener una mejor calidad de combustible. Los resultados, que finalmente esto es lo que podemos obtener de lo que se ha entregado el producto de esta información, es un convenio que se hizo con la Universidad de La Salle, y tenemos como consecuencia unas emisiones de material particulado importantes en tonelada año del orden de 219.000 toneladas año, que obedece al CO2, que es importante y resaltar que tenemos el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno en altas concentraciones. Y esto sucede debido a que los factores de emisión de CO2 empleados en el inventario son mayores que los contaminantes evaluados. Entonces, este es el primer acercamiento que tenemos. Nos da una idea, un orden de magnitud de aproximadamente identificar quiénes son los primeros actores o parámetros que tenemos que evaluar dependiendo de la operación de la flota. En este ejercicio, que son vehículos fuera de ruta, se hizo un ejercicio bastante importante y tenemos la comparación con locomotoras, con los trenes. Nosotros contamos con por Bogotá, un solo vehículo que cruza, que es el tren de la Sabana, y tiene unos horarios establecidos, pero aún así tiene un aporte significativo. Tenemos la maquinaria industrial, como lo comentaba hace un rato, en la zona suroccidental de Bogotá, maneja una maquinaria importante, y los aeropuertos, que realmente ese ha sido otro tema de estudio bien, bien clave, porque no lo tenemos, pero en fin, los aeropuertos, como ustedes lo ven allí, es un altísimo aportante de las actividades de contaminantes de gases allí. En materia particulado, como ustedes lo ven, que es nuestro resorte, tiene una incidencia en la maquinaria industrial, consumo de diésel, y pues seguimos revisando. Esto es lo que nosotros hemos hecho y realizado técnicamente sin mucha profundidad. O sea, eso es lo que quiero que se quede claro. Hemos hecho un primer ejercicio y lo vamos a afinar con la ayuda de todos estos países. Tenemos como resultado de las emisiones la comparación del inventario. Esta información viene fundamentada en el 2014. Estamos actualizando la base del 2018, pero finalmente el aporte de la maquinaria de construcción de material particulado, como lo mencionó, es cerca del 7% de las fuentes móviles o del aporte de las móviles que tenemos en Bogotá. En las gráficas de la mañana yo hablé de un porcentaje que era resuspendido, combustión por fuentes fijas y por fuentes móviles. De esas fuentes móviles, el 7.93% de material particulado lo están aportando este tipo de maquinaria. Significa con eso que para nosotros como ciudad es supremamente importante abordar este valor. Este 8% puede ser el cambio de un momento, cuando estamos trabajando en redes de ciudades y políticas, puede ser decisivo. Con una salida de esta maquinaria en un momento de alertas,
significaría la conclusión de bajar las emisiones y volver a la normalidad, por lo menos si la meteorología no lo permite, como nos pasó en los eventos del inicio del año. Las emisiones de CO2 generadas por la maquinaria de construcción de Bogotá se acercan al 2% del total desagregado por fuentes móviles y que representa una proporción mínima de la comparación de las debilidades de las fuentes en ruta. Nosotros, vuelvo y repito, hacemos todo el ejercicio, analizamos y tomamos decisiones. Probable con este ajuste que se haga, este parámetro podrá tener un nuevo estudio, una reevaluación para esta situación. En este tipo de la metodología, como desagregamos en el inventario, Bogotá tiene su zona norte, zona residencial, estos son los cerros, y era lo que yo les comentaba en las horas de la mañana. En esta área son construcciones. Evidentemente, en esta zona suroccidental tenemos las industrias y aquí tenemos algo de minería. Y es concluyente a que nosotros tenemos es los puntos de ataque. Entonces, la mayor es construcción, lo que tenemos a la industria y algo de minería en la parte sur, que es algunos cerros que hemos controlado con la administración y ya se está deteniendo un poco esa minería, sobre todo por la cercanía aquí a nuestros cerros orientales, que es una orden de cuidar estos cerros y no seguirlos interviniendo. Y coinciden las dos condiciones, ¿no?, de material particulado que tendríamos allí. Respecto a los contaminantes, a los gases que tenemos en la actualización 2018, la maquinaria de construcción es el dióxido de carbono, que es el que más aporta en este tipo de fuentes. El comportamiento de material particulado fluctúa entre el 60 y el 100, entre 60 y 100 toneladas año. En el 2014 presentó un mayor valor y en el 2016 corresponde a un periodo con la menor emisión de partículas. Esa dinámica es el desarrollo justamente de una construcción. Entonces, cuando empezamos a revisar qué pasó en estos eventos, vemos que la ciudad empieza nuevamente a hacer obras. Y para los años posteriores, pues hemos mantenido esa dinámica de tener construcciones en Bogotá. Pues noticias, es importante saber que si esta administración continúa con estas políticas, es muy probable que el otro año y el siguiente tengamos unos incrementos importantes de material particulado y de emisiones de maquinaria por la intervención del metro. O sea, si se logra llegar a este tema, pues vamos a tener una fuerte, una variación por lo menos. Con el Ministerio de Transporte que hablaba hace un momento con el doctor de Colombia, él nos contaba que uno de los aportes importantes es tener unas garantías frente a quien con el Estado llegue a contratar, deberá tener un plus si la maquinaria y los usos de esta son amigables, o sea, tienen una maquinaria reciente, tiene unas condiciones tecnológicas mucho más favorables, dado que vamos a estar conviviendo con este fenómeno en todo Bogotá, desde la zona suroccidental hasta el norte. Hay que analizar. Y esa es parte de la política que tenemos que ver en estos momentos. Ya para concluir, ustedes lo han dicho, yo creo que esta es una repetición, es los retos que tenemos como ciudad. Esto no es fácil, la información que tenemos como variables son demasiado amplias, segregadas y difíciles de recolectar. No obstante, eso es lo que estábamos prestos a hacerlo. Y esos retos lo que vamos a hacer es hacerlo, es llegar a esta situación. Tenemos la voluntad y la capacidad técnica para llegar a ser, ojalá, como lo decían nuestros amigos de México, la doctora Patti y todos, es tener nuestros propios factores de emisión. Llegar a eso es importantísimo, queremos hacerlo, quizás no inmediatamente, pero sí lograr analizar. Hemos tenido un estudio de sensores remotos para vehículos, podemos trasladarlo a este tipo de maquinaria o llevar todo este tipo de mejoras, desde que la administración y el apoyo de todos estos países sea, lo vamos a lograr. Esta información, los resultados que tenemos aquí, diagnósticos, quiero que sea claro ahí, es generado por la maquinaria de construcción por combustibles fósiles y vuelvo y repito, con una alta incertidumbre. O sea, es el primer paso. Finalmente,
los años base de estudios evidencia que la maquinaria de construcción es una fuente considerable de emisiones de CO2 a gente que tiene una gran relación con la problemática de cambio climático. Esto no es un juego, esto realmente es importante para nosotros como administración y quiero darle las gracias una vez más al doctor John, a Santiago y a todo su equipo de trabajo, Freddy y todos que nos invitan y queremos ser parte de este trabajo. O sea, la Secretaría de Ambiente está abierta para todo lo que se requiera. No estamos, no somos perfectos, pero sí vamos a aprender mucho de ustedes y nomás, mil gracias.